qué alto habéis puesto esto, ¿no? Bueno, así lo veis todo bien. Y bueno, para empezar, pues vemos una imagen de la llamada Ronda Nocturna de Rembrandt, que es seguramente el cuadro, con toda seguridad, el cuadro más famoso del Rijksmuseum, incluso una de las piezas, de los elementos más atractivos de la ciudad de Ámsterdam, de la que atrae mayor número de visitantes, y que también ha sufrido una larga historia como el edificio que luego vamos a explicar. No sabréis, casi todo el mundo lo conoce, la anécdota de que este cuadro ha sido cortado, se le han eliminado partes del cuadro para que cupiera en un determinado emplazamiento en el ayuntamiento de Ámsterdam. Incluso hay figuras que han desaparecido. En el mismo museo se suele exponer junto a una copia del momento en que se terminó, una copia pequeñita que muestra la dimensión total del cuadro. Pues bien, igual que este cuadro, también los edificios cambian, se modifican. A veces pensamos que solo los edificios, pero también obras tan áulicas como la Ronda Nocturna de Rembrandt también han sufrido este tipo de mutilaciones. Pero bueno, toda la historia del museo empieza a finales del siglo XIX. Esto era Ámsterdam en aquel momento, y esta manchita ocre que veis aproximadamente, no, aproximadamente ahí abajo a la izquierda, esa manchita ocre, es la posición del Rijksmuseum. Ya veis lo que era Ámsterdam en aquellos días. Estábamos completamente en el extrarradio de Ámsterdam. La ciudad crecía fundamentalmente hacia el sur. Holanda había recuperado o se había unificado como nación. Es el nacimiento de Holanda como nación ya separada de Bélgica, y hay un nuevo nacionalismo que emerge floreciente en ese momento, y se hacen un concurso para la construcción de un edificio que va a ser el mayor de Holanda, que va a albergar todo el arte holandés distribuido hasta entonces en otros museos, en colecciones particulares, colecciones reales, pero sin ningún edificio que no existe no solo un edificio, ni siquiera una institución como es el Rijksmuseum, que no significa otra cosa que el Museo Nacional. Rijks es como habéis oído muchas veces la palabra esta alemana, el Reich, segundo Reich, tercer Reich, pues no significa más que nacional, Museo Nacional holandés. Y Peter se hace un primer concurso. Este es el proyecto de Kuiper para el primer concurso, que no es ninguno de los proyectos seleccionados. Ya veis lo afrancesado que era en aquel momento el gusto de Kuiper. Kuiper queda en segundo lugar, pero ninguno de los proyectos es aceptado para construirse. Luego se realiza un segundo concurso, un poco más adelante, que sí gana Kuiper. A Kuiper lo acompaña además un político que se llama Stuart, que es una figura también importantísima en toda esta historia de la construcción del museo. Lo hacen los dos conjuntamente en todas las historias. Cuando se narra la historia de la construcción, los dos personajes aparecen uno de la mano del otro. Los dos provienen del sur de Holanda, son católicos, y ahí hay una lucha entre este edificio que se considera pues más católico que protestante, más florido. Y ya veis en este segundo propuesta cómo aparecen esos cuatro arcos centrales con una calle que atraviesa, una real calle que atraviesa a través del edificio, pasa y da lugar al nacimiento, luego lo veremos más adelante, del Amsterdamse. Este es el proyecto del concurso. Planta baja cortada por el pasaje, planta noble y áticos. Posteriormente surge un semisótano. Ahora veis ya, este sí es ya el dibujo del proyecto que se construye, y habéis observado que han aparecido dos puertas laterales donde antes no había puertas. Es que debajo de las torres 2 y 3, que así como están denominadas las 8 torres que tiene el Rijks, aparecen dos puertas con dos pequeñas toldillas que son las entradas al edificio. Esto es un hecho muy importante en este edificio, estas dos puertas, y
y estas dos puertas, digamos, de poca importancia, de poca significación, ¿no? Este es el plano en la época en que Kuiper hace el edificio, y Kuiper hace este proyecto con este atravesamiento inferior del museo. El edificio es al mismo tiempo que un edificio y un museo, es un arco del triunfo con un paso que se atraviesa, y es el inicio del desarrollo hacia el sur, y proyecta esta apertura en tridente hacia el sur de la ciudad. Bueno, dejaré esta cuestión para más adelante. Y aquí vemos una imagen, un grabado muy interesante del proyecto. Vemos cómo los tranvías atraviesan a través pasan por el llamado el pasaje. El pasaje es una calle de Ámsterdam, no es ni siquiera una servidumbre, es propiedad del Ayuntamiento de Ámsterdam. Y esto es una cosa que tiene importancia, y ha tenido mucha importancia también en nuestro proyecto, esta condición de calle. Y vemos cómo en la planta noble, la planta superior, ahí sí el museo pasa de este a oeste y se comunica. Pero en las dos plantas inferiores, en la planta baja y en el semisótano, el museo estaba completamente cortado entre los sectores este y oeste. El edificio no se modifica durante mucho tiempo, especialmente en la fachada norte. La fachada norte la vemos como una fachada absolutamente simétrica, ordenada, no hay nada que salga del orden de la simetría, y ya veremos como en la fachada sur sí pasan muchas cosas. La fachada sur, incluso ya en la época de Kuiper, se realizan diversas modificaciones. Este es el edificio visto desde arriba con el pasaje, y en la zona, no puedo señalar aquí, no sé, ahora puedo señalar, vale. En esta zona se ha construido primero un edificio de fragmentos, que es más bien esta zona que señalo ahora. Son fragmentos traídos de distintas partes de Holanda, de arquitectura, para dar un ejemplo de cómo era la arquitectura de distintos lugares. Y esto es importante en el concepto que a finales del 19, principios del 20, se tiene de qué es un museo, qué es un edificio para un museo. Es un edificio que él mismo forma parte de lo que se muestra o de lo que se enseña, de lo que forma parte de la enseñanza o el testimonio de que es el arte. Mientras que posteriormente los museos van a pasar a ser contenedores, cuanto más neutros mejor, para la exposición de las piezas de arte. En la época en que Kuiper construye, el propio museo formaba parte de la muestra artística en sí. Y de ahí nacen tantísimas decoraciones como veréis que el museo tuvo en su interior, y hoy ha recuperado. Se construye el Fragmentbuilding, que es esta zona de acá, y posteriormente, más adelante, un sobrino de Kuiper hace esta otra extensión que ahora señalo, y que realmente es la primera que corta el tridente de Kuiper. Veis que esta línea, que antes estaba libre, incluso Kuiper la deja libre con el edificio de fragmentos, posteriormente se corta. Bien, este es el edificio de Kuiper, y la manera como él lo hace, lo ordena, con este eje de simetría, un eje de simetría norte-sur, que trata de enfatizar el transcurso del paso a través del edificio en la zona de norte a sur. Sin embargo, hay una desconexión entre el este y el oeste. Ya veis que en el sur empiezan a aparecer cosas curiosas, como por ejemplo esta extraña simetría o juego de simetrías falsas, en la que la villa, residencia del director, está en posición simétrica a la biblioteca, pero ya son dos elementos, es la biblioteca unida al edificio, la villa separada. Ya ahí hay un juego de asimetría que luego va a dar lugar a que nosotros actuemos continuando en este sentido de la asimetría y elaborando una serie de elementos que van a colocarse sobre la zona sur para albergar algunos usos que eran necesarios. La planta baja, cortada por el pasaje, y fijaros esto que es muy curioso, es un momento en el que hay una duda de cómo resolver el edificio, y Kuiper va a representar tanto la planta baja como la primera
con las dos alternativas que él piensa que puede tener. A la derecha está lo que finalmente se ejecuta, es decir, hay una puerta de entrada acá y una escalera en esta posición. Y el patio está atrás, está al fondo, no se penetra al patio, sino que se sale a él una vez que se está dentro del museo. A la izquierda, otra opción que barajó Kuiper, que es yo desde el pasaje entro a los patios y desde el patio entro al edificio y la escalera la coloco aquí al fondo. Estas dos opciones Kuiper las maneja hasta el punto de que quizás estos planos, yo no lo sé muy bien, pero fueron exactamente producidos para exponer a alguna comisión de la doble alternativa, lo vuelve a dibujar en la planta noble, izquierda y derecha, una solución y otra, cómo quedaría, y finalmente se deciden por la solución de entrar directamente por los dos laterales, con dos escaleras, dos entradas, es decir, es un edificio que tiene ese problema de cómo cómo un arquitecto clásico puede trabajar con algo que le resulta incómodo, que es no poder tener la entrada en el eje de simetría ni la escalera en el eje de simetría, que es como cualquier arquitecto académico de aquella época pues estaba acostumbrado a trabajar. Entonces, esto va a influir y va a influir en el trabajo que se hace. Cuando nosotros el concurso se convoca, el año 2000, y se falla el 2001, es decir, ahora mismo ya estamos a 12 años, se falla en marzo de 2001, estamos a 12 años del momento en que ganamos el concurso. Por lo tanto ha sido nuestro proyecto más largo y seguramente de los proyectos que en este momento han durado más tiempo en realizarse. El museo había sufrido muchas transformaciones y entre otras los patios habían sido llenos de plantas distintas, se habían colmatado. Luego ahora veo que el orden de las diapositivas no me siguen un poco al discurso, me tengo que cambiar un poco, ya veremos esto en otras diapositivas, en otras imágenes más hacia adelante. Pero entonces estos patios, al estar colmatados los patios, el visitante había perdido toda la relación con el edificio. Era imposible para un visitante, los que hayáis estado lo habréis apreciado, saber en qué zona del edificio se encontraba, porque se había perdido toda la relación con los patios como elemento organizativo. Yo siempre pongo el ejemplo de que el antiguo Rijks era como Ikea. En Ikea entráis y la técnica es que no sepáis dónde estáis. Sigue la flecha, anda y nada más. No te dejan irte y así lo ves entero y lo compras todo. Bueno, pues el Rijks era exactamente así. O sea, entrabas en un museo, tú no sabías nunca dónde estabas, ibas de la habitación 22 a la 23, la 24 a la 25. Era un absoluto, no caos, era una absoluta pérdida de esa importancia que el edificio había tenido en la época de Kuiper como elemento integrante de la visita de las personas. Por tanto, se decide que el edificio, que los patios se van a demoler, se van a abrir y van a volver a existir. Esta es la sección de Kuiper, como él la tenía planteada. Y nosotros lo que planteamos es bajar el nivel de los patios y realizar una unión, unir ambos patios por debajo del nivel del pasaje. Esto es un croquis y esto es la imagen, todavía estamos en dibujos del concurso, superponíamos nuestros dibujos sobre los dibujos originales de Kuiper y ahí veis cómo se ha creado un plano de unión de un patio con el otro, pasando por debajo del pasaje, integrando bajo estos niveles todos aquellos usos que un museo de hoy, desde el siglo XIX, no tenía y hoy necesita, como son un salón de actos de unas dimensiones adecuadas que está en esta posición, una tienda que empieza aquí y sigue aquí, unos servicios higiénicos, una restaurante o cafetería que se coloca sobre este punto, es decir, todos estos elementos que si os dais cuenta y lo pensáis, los museos del pasado no contaban y todos los museos europeos han tenido que hacer esa reforma. Basta que recordéis cómo empezó el problema del Louvre con la pirámide de Pein
cómo cambia todo el sistema de entrada. Lo que hace Pei es, ahora ya no se entra por las puertas, voy a crear un centro donde pongo una pirámide de cristal, bajamos a esa pirámide de cristal, tenemos un hall amplio, información, tiendas, etcétera, y luego vamos pasando al museo. Se ha hecho en el Louvre, se ha hecho en la British cubriendo el patio. Norman Foster ha hecho la misma operación. El Prado, quizás con no tanta fortuna organizativa, también se ha hecho, y el Reich le faltaba esta operación. Entonces, en esto está escrito la obra, en esta idea de dotar a los museos de los espacios que hoy necesitan. Al mismo tiempo que esta es la sección en el otro sentido, cómo pensábamos nosotros que se podía realizar esta bajada hacia el centro, hacia el nivel inferior, cosa que Kuiper no podía hacer porque él no disponía de las técnicas necesarias para construir bajo el agua. Es decir, Kuiper nunca, aparte de que posiblemente su formación académica difícilmente lo hubiera llevado a encontrar una solución como esta, aquí la vemos expresada en estos dibujos, él no tenía la capacidad técnica en aquel momento de realizar construcciones bajo el nivel freático, que está solamente 50 centímetros por debajo del nivel normal que andamos en Ámsterdam. Dice que en Ámsterdam, cuando excavas un poco, no necesitas un albañil sino un marinero para seguir la obra adelante. Y ya veréis cómo esto es verdad cuando veáis imágenes de cómo este edificio está hecho. Esta imagen es de la presentación del concurso, creo que merece explicarse. Lo que sí creo que tenéis que notar es que nosotros hemos construido con otro eje de simetría, pero nuestro eje de simetría está este-oeste, mientras que el de Kuiper es norte-sur, el nuestro es este-oeste, porque nuestro proyecto lo que pretende es ensamblar el edificio entre las alas este y oeste. Nosotros hemos conseguido con ese hall hacer un poco igualitario las entradas al edificio, crear un amplio espacio inferior o en un amplio espacio a un nivel inferior que permita conectar ambas alas. Y esta era la maqueta también del concurso con todos estos elementos que enfatizaban mucho esa tensión entre el este y el oeste. Vemos el nuevo eje de simetría y también vemos esta línea de puntos aquí. En esta punta, ¿veis esta línea de puntos? ¿Qué estábamos indicando? ¿Qué estábamos tratando de hacer con esta línea de puntos? Y luego, ¿cómo lo vamos a materializar? Es otro de los elementos interesantes de este proyecto. Estamos tratando de, ya hemos creado un suelo común aquí abajo. ¿Por qué no tratamos de crear un techo común usando la altura del pasaje y haciendo que ahora este espacio, entonces ahí se dibuja esa línea de puntos que posteriormente empieza a hacer cosas como unos elementos, unas estructuras colgadas de la cubierta superior, estableciendo o modificando la altura de los patios. En esa zona además donde no hay ventanas, en esa zona del edificio no hay ventanas porque evidentemente, como estos museos tradicionales, esta planta baja sí tiene ventana, o las plantas de abajo tienen ventana, pero la planta de arriba, que es la pinacoteca, tiene luz cenital. Entonces, esa es una constante en muchos edificios, museos de esta época, que esa planta más alta no tiene ventanas, sino que la luz viene de arriba, por lo tanto, en estos patios no había ventanas a ese nivel. Y creábamos ese. Esto ya no creo que sean imágenes, no. La memoria no me es suficientemente fiel. Creo que estas ya no son imágenes del concurso, no. Estas no son imágenes del concurso, son imágenes ya más avanzadas del proyecto, donde vamos viendo el mantenimiento de los patios de Kuiper, de las fachadas de Kuiper, la creación de un suelo controlado por nosotros y de un falso techo que también nosotros decidimos cómo es y a qué altura. Ese era el patio de acceso, y aquí una vista desde la cafetería, que antes os he indicado dónde estaba, y el sistema de entrada, de acceso. Ya desde el patio se establecían una serie de escaleras en estas posiciones, acá, y en el otro lado otras más, por las que se iba accediendo
a los niveles superiores. Hay varios tipos de arqueología. Entonces, este vídeo nos va a enseñar un poco las primeras ideas que nosotros teníamos de cómo debía ser el museo, y luego vamos a ir viendo cómo el proyecto se ha ido modificando a lo largo del tiempo por distintas circunstancias que tienen mucho que ver con lo que una obra de arquitectura es. Vemos ahora la demolición de los patios y cómo ahora sí la luz va a venir desde los patios hasta el pasaje. Estaba diciendo cuánto la arquitectura es consecuencia de muchas voluntades y muchas opiniones y presiones que están en su principio. Es decir, la arquitectura no es la consecuencia de un autor, sino la consecuencia de un proceso en el que van a intervenir muchísimos estamentos y muchas sensibilidades. En esta situación del proyecto, nuestra propuesta era que aquí veis que se ve una cristalera que separa este espacio del lateral, porque el lateral se reservaba para los ciclistas que seguirían pasando, y el centro para la entrada al museo bajando los patios, y la acera de la derecha para los peatones que atravesaban el edificio. Bien, el proceso empiezan las complicaciones con los estamentos ciclistas y bueno, voy a enseñar un pequeño edificio que hicimos entonces en la posición que tiene esa mancha roja, que es el Infocenter, un edificio en el que se enseñaba qué era cuál era la obra que estábamos haciendo, un punto de información, y es un edificio pues que se resuelve simplemente con ya no existe este edificio, ha sido desmontado o demolido. Es un edificio que se resuelve con una planta un poco compleja y una cubierta inclinada que, al interferirse con esta planta compleja, forma un juego en la fachada por esa forma puntiaguda o esa forma afilada, que alguien nos decía si no se refería también a las importantes cubiertas inclinadas del Rijksmuseum. Y aquí aparecen pues algo típicamente touch, como es las bicicletas, que han influido en este proyecto y que no querían la solución. Bien, empiezan las dudas y bueno, planteamos esta otra solución, bien que las bicicletas pasen a derecha e izquierda, pero que compartan unas aceras con los peatones, y hacemos esta otra imagen en la que vamos a ver una segunda situación, pero tampoco me quiero extender demasiado en eso, por lo tanto este vídeo lo voy a pasar porque se entiende bien, y vamos a ir a los patios de abajo. Vamos a entrar en los patios para entender un poco cómo veíamos nosotros esa conexión entre unos patios y otros, cómo debiera ser la utilización del museo. Es decir, los visitantes podrían provenir del norte o del sur, en este caso provenimos del norte, descenderían a este nivel, y en este nivel pasarían a un patio u otro, pero normalmente el patio de la derecha reúne más los usos de entrada. Esos arcos que están al fondo es justamente el control de entrada, en el cual se pasa por el ticket que ya previamente se ha comprado. Ahora la cámara va a hacer una cosa un poco absurda, que es entrar de la zona de tickets y volver a salir, pero bueno, como lo que estamos explicando es el proyecto, pues no ocurre nada. No vamos a entrar a dar un paseo por todo el museo, que sería bastante largo, ¿no? Y lo que nos interesa es pasar de un patio a otro. En esta zona de acá estaban los tickets y los guardarropas en el otro sitio, y a través de este paso inferior se podía pasar, se puede pasar, actualmente ya lo veremos si así es, de un patio a otro, con unas letrinas para exposiciones. Claro, al final lo que ocurre es que el Rijksmuseum, que no tenía prácticamente, desde aquellas puertas que veíamos, entraba uno a unas habitaciones que no tendrían más de 50 metros, estaba la tequilla, el guardarropa de mala manera. Ahora mismo este hall tiene 1200 metros cuadrados, me parece, 1200 no, tiene 3000 metros cuadrados, perdón. Es decir, los patios tienen 30 metros de ancho
por 40 metros de largo y los dos patios más el pasaje central, en total de acá a allá son 100 metros cuadrados, es decir, hay una superficie de 3.000 metros cuadrados dedicada exclusivamente a organización. Hay que tener en cuenta que cuando estos edificios se hacen, los museos son la sede para eruditos que van allí a estudiar y a ver las obras de arte, mientras creo que andaban en los 300.000 visitantes anuales y hoy en día están en los 2 millones de visitantes anuales, es decir, se han multiplicado casi por 10. Y hoy los museos son objetos que forman parte de las visitas de todos los tour operators y de todo el turismo más habitual. Visitan los museos con gran fruición, afortunadamente. Entonces, claro, de aquellos 100 metros cuadrados de hall que podrían tener, pasar a 3.000 metros, realmente es una gran cosa. Eso, esta idea de dotar al museo de los elementos necesarios que un museo de hoy necesita y la recuperación de los patios como elementos de organizativos, como elementos de orientación del visitante, son las dos ideas fundamentales. Si estas dos ideas la completamos con la recuperación que luego veremos de la ornamentación de Kuiper, ahí sobre estos 3 puntos es sobre los que se mueve la obra que hemos realizado. Vamos a hacer un paseo a la acera de enfrente y vamos a ir a ver un edificio que hacemos durante todo el recorrido del proyecto para hacer un edificio destinado a la restauración de las obras de arte. Estos usos antes estaban radicados en el propio museo, en las plantas superiores estaban situados los decoradores y se les pasó a un edificio que es este que estamos viendo aquí, que hemos hecho nosotros justamente exclusivamente como escuela de restauración y restauradores, y hemos liberado una serie de zonas que estaban en las torres y que se han dedicado a la exposición del siglo XX. Este es el edificio que nos encontramos, esta especie de villa. Esta villa que ustedes veis aquí en el centro, estos son unas piscinas, esto es realmente una villa, una casa palacio, una casa familiar, y este edificio con aspecto de villa es el Fahrenheit Institute. Esto quiere decir Instituto de Seguridad. Es un instituto de seguridad en el trabajo, de fecha de 1850 o algo así. Lo digo esto un poco para que sepamos dónde estamos, o no, quizás no, quizás es un poco posterior. Es decir, no, perdón, evidentemente, creo que, es 1912. Lo que me interesa es destacar que es un país, Holanda, en el que en 1912 había un instituto que se dedicaba a la seguridad en el trabajo, cosa que en España supongo que lo tenemos ahora ya desde hace algunas décadas, pero desde luego en 1912 no teníamos un instituto destinado a la seguridad en el trabajo. Este edificio, nosotros al final lo que hemos hecho es conservar la parte delantera de villa, demoler la parte trasera, que eran unas naves de maquinaria, porque nos parecía que el edificio debería este carácter de manzana, donde lo que hay no son alineaciones cerradas, sino que en esta gran manzana son como grandes caserones, como unidades independientes, creíamos que se debería seguir manteniendo. Y de ahí, de esa voluntad de mantener como un edificio que fuera por trozos, que no tuviera una enorme dimensión, y de una necesidad que fijaba las ordenanzas de que los baños, se me pasa cuando trato de encontrar el rampón, bien, de que los baños fueran visibles desde la plaza de los museos, nosotros acabamos haciendo este edificio roto en tres elementos, la villa mantenida, como veis, en la parte delantera, y el propio programa lo partimos en 2 trozos, dándole un corte en su parte central. Si a esta idea de edificio troceado,
o de pabellones independientes, unimos la búsqueda de la luz del norte, que era una necesidad de los restauradores, y de ahí viene este techo típico industrial de búsqueda de la luz del norte, y también en la planta las ventanas se colocan como este mismo dentado. Hacemos estas ventanas que también se orientan hacia el norte y evitan la entrada de luz del sol. Es lo que finalmente configura el edificio, aparte de una voluntad que se ve de restar de cierta manera unido a la villa como una prolongación, utilizando exactamente el mismo ladrillo o el mismo color de ladrillo. Vemos aquí la vista desde la villa, que sirve como elemento de entrada, y detrás de él el edificio donde se encuentran todos los restauradores. Es un sitio para restauradores y para enseñar la restauración. Vemos esta idea de las ventanas en ángulo, en V, que rescatan la luz norte y evitan la entrada de la luz del sur. La misma cubierta acaba formalizando la chapa de zinc que hace la cubierta, baja como un faldón en el único sitio hacia el sur, donde el edificio se abre, produciendo unos espacios de estancia en esta fachada sur. Los interiores, pues, muy claros. Este es el punto de conexión entre la villa y el edificio donde realmente se realizan las restauraciones, que es un punto de seguridad extrema. Para atravesar ahí esta puerta que veis a la izquierda, es un punto de seguridad y es bastante difícil el entrar en esta zona. Bueno, veis la sección del edificio y los distintos espacios. Este es otra vez el punto bajo donde el edificio vuelve a bajar en su estado intermedio, y estos son algunos de los espacios que dan hacia el sur, zonas de relación con una pequeña zona de descanso y una pequeña cocina. Esto es muy impresionante en este edificio, esta belleza de cuando uno, de pronto, a mí me ha ocurrido, coge un ascensor y de pronto el ascensor abre y ves aquí una señorita o señora que está tocando con esta delicadeza estos cuadros, y puedes contemplar una obra de Rembrandt o de Frans Hals, y la puedes ver desde una distancia que normalmente ningún museo te permite ver. Este espectáculo de la técnica, de los elementos que utilizan, más el edificio, más estas obras de arte tan impresionantes, hacen del sitio un sitio realmente, digamos, placentero, pasear por este interior. Bien, nos habíamos quedado en este momento, y todavía posteriormente hicimos un último esfuerzo por ver si era posible mantener esta situación. Y esta solución que a último término planteábamos, que era dividir el edificio, cortar el pasaje en dos zonas, una zona dedicada a los ciclistas y otra zona a la entrada del museo y a los peatones, a mí me parece que hubiera sido para los ciclistas una gran ventaja el aceptarla, porque si hubieran aceptado y promocionado esta solución, hoy y en el futuro estarían siempre pasando por esa zona, mientras que con la solución última a la que se ha llegado, yo creo que difícilmente van a poder pasar por el edificio. Es paradójico que un estamento que ha tenido tanta importancia en el proyecto y que ha llegado a modificarlo de una manera importante, yo creo que al final difícilmente van a poder circular por él por las mismas dificultades que implica el uso al mismo tiempo con los visitantes del museo. Si hubieran aceptado esta solución, estoy seguro que podrían haber permanecido por la misma, al ser una solución
tan pensadas y tan dependientes de una situación dual ciclistas-peatones, yo creo que hubieran estado. Ya veremos a ver qué pasa en el futuro. Al final la solución no fue aceptada, tuvimos que recurrir a mantener la zona sin ninguna perforación central y entrar al museo por unas puertas y ascensores que se colocan en esta posición. Para mí resulta bastante paradójico porque yo creo que ganamos el concurso por la entrada que hicimos, por la manera de entrar al edificio. Y finalmente esto no se ha llevado a cabo. Yo estoy muy satisfecho con el edificio. No quiere decir esto nada. Ahora lo veremos. Creo que un edificio es una obra que merece la pena, una obra hermosa, pero me gusta hacer estas reflexiones y contar lo que ha sido la historia de este proyecto que tanto tiempo ha durado. De la misma manera que también hay otros edificios en los que ahora me interesa contarlos, son aquellos proyectos en los que se van modificando a la larga, a la vida de un arquitecto, ¿no? El Rijksmuseum ha tenido toda esta evolución. Bueno, aquí veis, antes de que se me pierda, las puertas que cuando muevo el ratón para señalar acaba pasando la imagen. Bueno, ahí en un lado, hay de las dos que veis, la que veis a la izquierda es una puerta rotatoria por la que se entra al museo. Lo que veis a la derecha es un ascensor, efectivamente, por el que se baja, se salva el desnivel. Y ya veis que en el de la derecha sí se entra, desde esa plataforma se entra al museo, mientras que desde la izquierda no se entra al museo porque previamente hay que bajar al patio inferior a adquirir los tickets, a obtener la información, etcétera. Decía que me interesan, pues hemos hecho este proyecto que se ha ido modificando, hemos estado trabajando durante también bastante tiempo en unas torres en el puerto de Rotterdam que han sufrido grandes modificaciones y han cambiado muchísimo. Y después el edificio del Estadio de Madrid, de la Peineta, es un edificio sobre el que también desde el año 90 venimos trabajando sobre él. Acabamos el primer proyecto en el 94, después hicimos un proyecto de modificación para las candidaturas olímpicas del 12 y del 16. Actualmente estamos ejecutando otro proyecto distinto de ampliación para el Atlético de Madrid, que a lo mejor es la sede de la Olimpiada si Madrid consigue la candidatura del 20. Es decir, que los proyectos evolucionan, se modifican, crecen, decrecen de la misma, ya no solo a lo largo de una historia tan larga, sino incluso a lo largo de nuestra propia actividad como arquitectos. Este es el proyecto que se ha construido. Veis que bueno, no difiere gran cosa de lo que habíamos proyectado, excepto en la manera de entrar, pero sigue existiendo la unión entre las partes del patio este y el patio oeste, bajo el pasaje, y la mayor parte de los intentos están mantenidos. Esta es la planta de sótano, con el salón de actos en un lado, en el otro lado vemos la tienda y las zonas de servicio de vestuarios de personal. Aquí estamos ya al nivel de la planta más inferior del Rijksmuseum, de la planta de semisótano. Seguimos viendo también a la izquierda todavía la tienda subterránea. Ya estamos viendo el pavimento de cota -3. Y ahora hemos subido una planta, estamos a la cota aproximadamente 4. En esta zona el edificio está cortado entre la zona este y oeste. Hemos tenido también que hacer una serie de modificaciones. A ver si puedo capturar, aquí lo tengo. Por ejemplo, aquí hemos tenido que hacer un corte en esta sala para meter un ascensor y una escalera, y otra simétrica aquí. Pero aparte de esta pequeña modificación, nosotros hemos recuperado todos los tamaños de todas las habitaciones proyectadas por Kuiper. Es decir, todo eso estaba perdido. Cualquiera de estas salas estaba convertido en 1000 salas, 1000 tabucos independientes, en el que no se podía reconocer ninguna de las dimensiones de las habitaciones que había hecho Kuiper. Al mismo tiempo que al pasar por la sala uno va teniendo
vistas a través de las ventanas del patio. Entonces conserva siempre el sentido de dónde me estoy moviendo, cuál es el edificio que estoy visitando. El edificio ha recuperado en muchos aspectos, se ha recuperado los patios, pero también ha recuperado todos los tamaños de la sala, prácticamente todos. De esta pequeña modificación que habéis visto, ha recuperado muchísimas las decoraciones y ahora es mucho más protagonista del espectáculo, de la vivencia que el visitante del museo tiene. Es mucho más protagonista el edificio de lo que lo era al final del siglo XX, cuando nosotros hicimos el concurso, o a principios del XXI, para ser más exacto. Y este es el aspecto general que toda la obra tiene en su situación actual. Vamos a ver algo que todavía no he explicado. Vamos a irnos hacia un edificio que es el edificio de entrada. Este es un edificio que se ha construido en esta posición para hacer la entrada de servicios de personal, a todo y de todas las cosas de logística. Y veis, este edificio está situado al sur y forma parte de este juego de asimetría del evento. Aquí a la izquierda, a la derecha, también habéis visto la escuela de dibujo, que es otra obra de Kuiper. Como en todo el sur, Kuiper había hecho más. ¿Veis la villa ahora? ¿Veis ahí la villa en que formaba la simetría con la biblioteca? Está exenta en la zona sur, y esta es la Dickens School, la escuela de dibujo, también obra de Kuiper. Como en el sur Kuiper fue mucho más pintoresco, jugó con la asimetría, con estilos distintos. En cambio en el norte permaneció académico, ordenado, simétrico. En ese juego de que las adiciones estaban más permitidas en la zona sur, es donde, por lo que nosotros en el sur nos hemos permitido la colocación de este edificio como edificio de entrada. Y ahora veremos también otra intervención nuestra, que es el museo de la colección de Asia, Asian Collection, que es una especialidad dentro del Rijksmuseum, que tienen una magnífica colección de arte asiático. Desde el pasaje ahora se aprecian los patios, cosas que antes estaban cegados. Yo digo todo esto porque en los encuentros que hemos tenido con la gente, este es el pabellón de Asia, un elemento aislado situado en ese patio sobre una pequeña lámina de agua. En todos cuando nos visitaban con ahínco, con tantísimo cuidado, qué trabajo de conservación de Kuiper estábamos haciendo, y eran absolutamente celosos de cualquier pequeña cosa que queríamos modificar de Kuiper, decoración o lo que sea. No se daban cuenta, le decíamos, pero si Kuiper tendría que estar agradecidísimo a lo que estamos haciendo, si todos los salones que estamos recuperando estaban todos perdidos, no había nada, lo habíais machacado, y realmente, pero no, ellos parecía que cualquier cosa que tocábamos. Y ahora vamos a entrar en el asunto de cómo ha sido mezclado. Esta imagen que tenemos son los patios vistos, pues supongo que muy al principio del siglo XX, poco después de la inauguración. Veis el acúmulo de cosas que había. Los patios eran unos espacios expositivos donde se acumulaban objetos, no formaban parte digamos, de la organización, pero posteriormente empiezan a pasar cosas raras y esto es el inicio de la colmatación de los patios. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo unos tubos de aire acondicionados que se están adosando a las paredes para posteriormente hacer otro muro, que es esta pared de aquí de la izquierda, dejar ahí en medio las instalaciones e ir construyendo cosas como, por ejemplo, un salón de actos. ¿Lo veis aquí? ¿Veis aquí el plano inclinado de las sillas? Es decir, ya están construyendo las necesidades que tenían y están colmatando los patios con todas estas habitaciones. De pronto, pues una habitación octogonal, no se sabe por qué, porque supongo que al director de entonces pues le apetecería tener una habitación octogonal, y los patios se van colmatando de una manera tremenda, ¿no? Hasta que quedan completamente cerrados. Y llegamos nosotros y empezamos la labor contraria. Vamos a demoler y vamos a ir tirando
ir demoliendo las máquinas y al final recuperamos otra vez. Otra vez tenemos los patios de Kuiper llenos de restos, de heridas en todas sus fachadas, llenos de cosas. Pero, por ejemplo, estos conservadores, de pronto por aquí había una cosa que era un resto de una pieza, de una cornisa que había estado puesta ahí en los tiempos de Kuiper y querían que mantuviéramos ese resto de esa cornisa que venía a destruir incluso la propia labor de Kuiper, ¿no? Bueno, veis cómo estaba lleno de heridas por todos lados, desde ventanas abiertas, aquí, acá, todo esto. Pero para hacer esto, aquello del agua y los marinos no es de broma. Ahí veis la obra, ¿eh? Veis la obra, veis el patio a la derecha, si estamos excavando para hacer los sótanos, y ya veis, pues, agua completamente, este señor en la barquita, teniendo que hacer no sé qué labor, mientras que acá están los camiones haciendo cualquier cosa, o este que es un buzo, que está haciendo soldaduras bajo el agua, y cosas de una tremenda complicación, ¿no? De la que afortunadamente no hemos tenido que cuidar, hemos tenido unos magníficos ingenieros que saben hacer estas cosas y afortunadamente en Holanda pues no te tienes que ocupar de esto, te puedes centrar en tu labor como arquitecto y tienes colaboradores que te resuelven estos problemas o que resuelven. Esto es el pasaje con el suelo desmontado para hacer una sustitución de los pilares de abajo. Es una obra también tremenda, es decir, se desmontó el pasaje entero y aquí en la parte de abajo había unos pilares de unas dimensiones enormes, se sustituyeron por unas columnas más limitadas. Esta fotografía es de José Manuel Ballester, que es muy buen amigo nuestro, ya ha hecho un magnífico, no ya reportaje, sino una obra de arte con su cámara de todo el proceso. Y aquí ya hemos llegado a la obra nuestra ya terminada. Aquí están los patios, está Kuiper recuperado, pero al mismo tiempo hay un suelo que hemos hecho nosotros, que hemos hecho a una cota distinta, no es solo un problema de pavimento, hemos resuelto con ese suelo los problemas de acceso, de controles de acceso, de ascensores, de escaleras que comunican con otras plantas, y hemos colocado el chandelier, este elemento candelabro que da otra dimensión a este patio, que crea otra altura distinta de la que tenía, y hay una nueva obra que tanto viene del arquitecto del 19 como del arquitecto a caballo entre el 19 y el 20, con los arquitectos a caballo entre el 20 y el 21, que seguramente es la transición de los siglos que hemos vivido tanto él como nosotros. Este es un elemento, pues, no sé, decían que estaba inspirado, no me acuerdo qué artista decían ellos, pero en realidad nosotros nos habíamos inspirado en el artista venezolano Soto, que no sé si lo conocéis. Es un artista venezolano que trabajó mucho sobre láminas colgadas desde el techo, creando una serie de líneas que vienen que hacen que la luz que viene de arriba se vea, porque la luz solo se ve si tiene donde reflejarse, si no tiene donde reflejarse no se ve. Esta es el paso entre ambos patios, la conexión de un patio a otro, y esta es la vista desde el pasaje, ahora sí, abierto a los nuevos patios. ¿Qué tema me queda por esbozar? Bueno, hemos hablado, ahora ya podéis entender que aparte de la cantidad de usos que estos dos patios van a poder albergar, podéis entender que el visitante, una vez que se mueva por la galería, cuando en alguna ventana, no en todas, porque las ventanas que podíamos abrir eran muy pocas, porque necesitan las paredes para exponer arte, pero negociando con ellos, como todo se ha hecho en esta obra, negociando, al final una serie de ventanas permanecen abiertas y en ciertos puntos el visitante puede tener
un golpe de vista sobre los patios y darse cuenta de en qué zona del edificio está y que no se sienta totalmente perdido. El salón de actos todavía sin butacas. Y ahora vamos a pasar a hablar de las decoraciones, que es el último tema que me queda por hablar. A la izquierda veis el front hall. El front hall es una habitación de la planta de arriba. Hay dos habitaciones muy importantes en la planta de arriba. El front hall, que es bueno, lo digo en inglés porque ellos lo dicen en inglés. Supongo que cuando hablen en holandés dirán otra palabra, pero ellos se refieren a esta como el hall del frente. Es una habitación que une las zonas este y oeste, y el otro es la galería de honor, que ya la veremos a continuación, que es donde al fondo de la galería de honor está la habitación de Rembrandt, donde está la ronda nocturna. Y todo esto estaba absolutamente decorado en la época de Kuiper. Hemos llegado directamente a las decoraciones recuperadas, pues ha habido aquí algún pequeño error. Pero durante todo el siglo XX siempre el proceso había sido ir ocultando decoraciones. Ha habido en el siglo XX un cambio de mentalidad o de sensibilidad artística, donde la decoración, el ornato ha significado como ornamento y delito, ya se dijo, ¿no? O sea, era un delito, no es que estuviera mal, es que era pecado ornamental, ¿no? Y yo creo que hoy ya no se entiende esto como pecado y que hoy podemos volver a ornamentar, pero claro, este ornamento y delito llevó a que poco a poco las cosas iban perdiendo pregnancia y se iban haciendo cada vez más neutras, más blancas, para que la obra de arte pues recuperase o brillase en su magnitud. Y estas decoraciones han sido recuperadas, están otra vez expuestas, y el edificio es hoy mucho más protagonista de lo que era a final del siglo XX, cuando todas estas decoraciones, todos estos elementos habían absolutamente desaparecido. Y todo lo que veis a la derecha, incluyendo el suelo de terrazo y las decoraciones, son rehechas. Todo había sido ocultado por una capa de neutralidad, ¿no? Y esta neutralidad del edificio neutro es lo que hoy el Reich ya no es. Ya otra vez el edificio viene a reclamar su importancia, su papel en la visita del turista o del erudito que quiere pasear por él. Fijaros ahora, galería de honor. No sé muy bien las fechas de cada una de estas imágenes que os enseño, pero supongamos que la de la izquierda es la situación original. Vemos al fondo la ronda nocturna, ¿no? Si lo conocéis bien, allí al fondo está y lleva mucho tiempo estando, y vais viendo cómo se va desornamentando, cómo se va haciendo cada vez más neutra, más blanca, donde va teniendo menos importancia, y esta es la que estaba cuando nosotros llegamos. Ya prácticamente ha desaparecido toda ornamentación, y hoy hemos vuelto a esta situación. No es nuestra decisión, es una decisión, digamos, consensuada por todos. No podemos decir que ha sido una decisión de nosotros como arquitectos. Nosotros hemos estado de acuerdo con ella, pero es una decisión, digamos, de los directores, del Ministerio de Cultura, de todos los estamentos, el recuperar este edificio en esta manera de ser, en esta manera de presentarse al visitante. Seguramente sí es más nuestro esto, es más nuestro el habernos empeñado en que las salas puedan a tener la dimensión que tuvieron. Esta zona donde no había ornamentación, donde ya las salas eran más neutras, esta labor de empeñarse en que las salas tengan el tamaño, la altura, el lucernario que tuvieron, el color de la pared es responsable también del museo, pero el tamaño de la habitación es responsabilidad nuestra. Y vamos a ver, antes de llegar al final, también algo del pabellón de Asia, que es este edificio donde
Aquí sí es el edificio donde más hemos trabajado en su interior. Es el único en el que hemos llegado hasta la decoración interior, hasta colocar las piezas, hasta tiene una planta superior desde la que se entra, desde esta la planta superior, aquí ya lo tengo, por aquí se entra y aquí hay una sala de escultura con luz lateral, porque la escultura requiere luz lateral, y una escalera importante que baja a una planta de sótano, donde alrededor de la escalera, que es como un elemento de orden, se van colocando todos los elementos. Y esto es el edificio con nieve, que tendrá que ser agua, que todavía está sin terminar. Ese agua no tendrá que tener ese aspecto, faltan unos cantos rodados que homogeneicen el fondo de ella, y a través de ella se ve la escalera que baja y que es la pieza más importante, la escalera que desciende hacia el subsuelo, y en el que la gente de la colección de Asia pues se encuentran felices de tener un espacio específicamente diseñado para ellos y en el que se sientan en su propio ambiente. Y después el Portal Building, o el edificio de entrada, que es este pequeño edificio que empezó siendo más alto y que también, pues, como veis, no hay que explicar que comparte con el Asia, incluso con el Infocenter, ese gusto por la planta quebrada, por los ángulos en la planta, y la piedra, la misma piedra que utilizábamos en los patios para hacer el suelo, aquí se trae a ambos edificios a la fachada, siendo un elemento de una materia con la que se puede identificar los edificios que fueron hechos en esta transformación de Rijksmuseum. Ya para terminar, solo pues deciros que esto ya no está así, que ya las cosas estaban así hace unas semanas. Es decir, son fotografías de José Manuel Ballester, las que enseño ahora, tantas otras de las que he enseñado, pero estas son más suyas. Las piezas que vienen, que están acá. Estoy buscando el periódico porque quiero ver si al final os leo algo que venía el otro día en el País. Bueno, antes de esto, pues veamos estas fotos de cómo los cuadros van volviendo a su sitio, a sus lugares. Y lo último que faltaba ya era por traer la ronda nocturna, que ha permanecido en otro sitio, en una situación temporal durante el tiempo de la obra, y aquí ya esto es de hace 2 días. Hace 2 días se organiza, como todo en ese país, se organiza muy bien y se sponsoriza y se hace economía con ello. Como vamos a ver, se saca el cuadro de su ubicación en una caja que contiene unas imágenes. Aquí ya vemos que la caja ha quedado acá. Aquí está la caja, ya han sacado. Aquí ya nada más que está el cuadro con una funda. La funda tiene Rijksmuseum, Philips, Chrome, ING, KPN, que nadie se le escape. Y ya el cuadro está subiendo por esta ranura, que es algo que existe veis una ranura en lo alto del cuadro, y ese cuadro va directo a su emplazamiento, nada más. Bueno, aquí esta imagen nocturna, todo está ya listo para la inauguración, para que esto se llene de gente. Esta fotografía una vez vacía. Y en el País de hace unos días salía un artículo bonito en el que hablaba de esta obra y terminaba con estas palabras: el Rijksmuseum es embriagador, nítido, y ha sido bien pensado. Es en cierta medida una muestra nada ostentosa de una serie de obras espectaculares. En definitiva, es holandés. Hombre, yo diría mestizo, ¿no? No.
toda la instalación de iluminación ha debido ser complicada, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un poco de justicia con los colaboradores, ¿no? Podría deciros los nombres de los o coautores, más que colaboradores, digamos coautores, podría deciros los nombres de la ingeniería Arcadis, que se ocupó de la estructura, de Ove Arup, que ha hecho las instalaciones, pero también tendría que mencionar a Lisbeth van Hoogenbeek, que es un arquitecto holandés que se ha encargado de las decoraciones, de la recuperación de las decoraciones, y también a Villemot, que es un arquitecto parisino que ha hecho el atrezzo interior de la colección. Es decir, la colección en principio primero llegan los curators, que son los que dicen dónde se ponen las piezas. O sea, la gente a veces piensa que bueno, vosotros habéis participado en la colección, ni hablar. O sea, esto para empezar no lo va a decidir, no ya nosotros, ni siquiera el arquitecto que ha hecho luego la vitrina, no ha hecho esto lo han hecho los directores del museo, han decidido cuál es la colección que quieren mostrar. Claro, el museo acaba mostrando, no sé si el 8% de las piezas que tiene, es una decisión muy importante, ¿no? Ellos ahora hacen la publicidad de que solamente la ronda nocturna permanece en el mismo lugar que estaba, invitando a los holandeses, a los de Amsterdam, a decir, vaya usted porque no tiene nada que ver lo que va a ver con lo que había. Te lo digo porque Villemot es el que ha cuidado más de la iluminación en la zona expositiva. Nosotros no hemos tenido responsabilidad, hemos visto poner las cosas, hemos hecho comentarios. Ahora, esta zona ya sí la hemos iluminado nosotros. Que por cierto, esta fotografía es muy mala, una fotografía de alguien del estudio hecho en un momento, la iluminación está mucho mejor. Y bueno, la iluminación sí la hemos hecho nosotros en estos espacios, digamos, y muy difícil realmente porque claro, son edificios que los que es muy difícil poner un foco, muy difícil porque no están pensados para ello, y las bóvedas interiores son difíciles de colocar la iluminación. Pero ¿tú en qué sentido venía? Bueno, si bien, por ejemplo, ha habido una foto en la que no habéis dado cuenta, pero no es, bueno, aquí los focos están aquí arriba, en los propios lucernarios. En los propios lucernarios están los focos colocados. Aquí voy a enseñar alguna. Aquí es en las propias, digamos, lucernarios, ahí está la iluminación colocada. Pero, por ejemplo, voy a enseñar algo. ¿Veis? Aquí están incluidas arriba todo, la iluminación y todo lo demás. Pero también hay otros elementos que no se ven. Esto es de Villemot, lo que voy a enseñar ahora. ¿Lo veis acá? Esta es una gran lámpara. Yo creo que está bien, es una nueva intervención, pero hay ahí algo de marcar las aristas, de coger la lámpara desde allí, y esas lámparas están ahí, están colocadas por Villemot, y están bien colocadas. Es muy difícil, la colocación de todos los elementos nuevos. No se ve, claro, se cuida y se lucha. Es muy difícil y también pues bueno, el CISA ya los oculta, eso es paranoico en él, el ocultarlo todo. A mí me parece que. Pero sí, pues por ejemplo, ya hay algo que en estos países está conseguido por los bomberos, y es que te dejan poner una caja dentro de la cual está la manguera, está el extintor, está todo, y simplemente hay una F de fire, de fuego, y ya está, y no te piden, porque a mí hay una cosa de esto de los del fuego que ya llega un momento en que ya te enfadas, y dices, no, es que los timbres tienen que ser colorados, y dices tú, pero ¿por qué tienen que ser rojos los timbres? Oiga, si el timbre va a sonar, no es para verlo, pues no, el timbre tiene que ser rojo, ¿no? Bueno,
¿Por qué? ¿No? Y las luces, bueno, sí, una lucha, pero en el Museo Serralves de Pisa tiene unas cosas mínimas, mínimas. Yo no sé cómo lo ha conseguido, porque normalmente los bomberos no te dejan poner esa señalización tan pequeña. Tiene que ser de este color. Pero mire usted, si cuando se haya el incendio se va a entender. No, 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 tiene que ser que... Porque esto es para que se vea que existen. Bueno, es que son dos países completamente. Vamos a ver. Holanda es una democracia que en un momento determinado ha elegido un rey. ¿Para qué lo ha puesto ahí? Porque le parecía bonito tener un rey. Y nosotros somos un reino que al final hemos devenido una democracia al final. Pero, y eso se nota mucho en cómo el país está estructurado. Nuestro país está estructurado muy de arriba abajo, mientras que el suyo está muy estructurado de abajo. O sea, aquel es un país donde la democracia subyace en las decisiones de base con una poderosísima fuerza. Y que yo no estoy tan a favor de, porque a veces son las minorías, los intereses de las minorías dominan sobre los de la mayoría. Tanto en cuanto se es más activo, acaba pudiendo manejar la voluntad de la gente, ¿no? Por ejemplo, esto organizaron una campaña que se llamaba Save the Passage, es decir, salvar el pasaje en inglés. En Holanda el inglés es casi la lengua. En este caso no he traducido, en este caso es que estaba en inglés el salvar el pasaje. ¿Por qué salvar el pasaje? Si no hace falta que nadie venga a salvarlo, si nosotros lo estamos defendiendo. Bueno, pues esto fue toda una organización muy poderosa en el que los intereses de este grupo minoritario al final acaban sobre quizás el interés nacional. Y curiosamente en Madrid pasó lo contrario. Es decir, en el Prado, los vecinos del barrio de San Jerónimo, de los Jerónimos, pusieron un pleito contra el proyecto del Prado. Y lo ganaron. Pero no sé qué estamento nacional, ustedes han ganado, pero esto es el Museo Nacional Español y aquí las cuestiones ya de defensa de una zona de Madrid no puede predominar sobre intereses de todo el país. Entonces se hizo en contra de la voluntad. Sin embargo, en Holanda es completamente al contrario. Es muy difícil que los intereses nacionales se sobrepongan a los intereses de una minoría local. A nosotros no nos estaba juzgando, dando el permiso, ni siquiera la ciudad de Ámsterdam, ni siquiera, sino el Stadtteil, que es el ayuntamiento de barrio. Quien juzgaba nuestro proyecto no era ya ni siquiera el ayuntamiento de Ámsterdam, sino el ayuntamiento del barrio donde el Rijksmuseum está instalado. Y esto es una cosa que hay que aprenderla, que es completamente distinta a la manera en que las decisiones se toman en aquel país y en la nuestra. Para mí en unos casos, para más de otros. Es así, ellos hablan mucho de lo que ellos llaman el sistema de los folders. Los folders es el sistema como ellos crearon Holanda vaciándola de agua. Entonces, ellos cuentan que esto no se hacía por ninguna institución general, sino que eran los agricultores que se reunían y conjuntamente todo el mundo colaboraba en hacer esos molinos que llevaban el agua de los canales que acababan desecando las aguas. Y ellos dicen que su país funciona mucho sobre el sistema pobre, muchas voluntades que al final sale algo. Y muchas veces sale algo, la verdad.
algunas veces en Holanda te quejan porque lo que sale un poco es una cosa da, que, que laminan las ideas más brillantes muchas veces las laminan, aunque también es verdad que no cometen errores, es decir, son tan cautos con la manera de hacer las cosas y lo piensan tanto que errores no cometen. Yo tengo que hablar aquí con crítica de un edificio de mi maestro Rafael, que es el Museo del Prado, pero cualquiera que vaya al Prado ahora verá que es un desastre. Es decir, compramos las entradas en un sitio. Si está lloviendo como estaba el otro día cuando yo fui, me tengo que ir lloviendo desde donde he comprado la entrada hasta un hall, donde hay alguien que me controla y luego ahí ya no hay, como yo he explicado, zonas fuera de control de ticket, no, es un hall general y un montón de guardas llenos de cadenas que te organizan como pueden, porque no se ha pensado que hay que llegar, pasar a un sitio a otro, está todo hecho sin una precaución de un cliente serio que ponga las condiciones y diga esto que en ese sentido aquí, bueno, el cliente es serio hasta unos niveles de aburrir. Yo me acuerdo en las primeras fases del la primera fase del concurso, claro, este edificio había que aislar, ¿no? Entonces, bueno, vale, metemos un aislamiento. ¿Qué aislamiento? Porque mire usted, si usted mete un aislamiento que no deje transpirar el agua y que le forme una barrera de agua, entonces ese agua que va a entrar a través de los muros va a llegar a un punto donde la va a parar. Va a llegar la congelación y va a romper el muro. Así que hay que buscar un aislamiento que al mismo tiempo que aísle de la temperatura deje pasar el agua y ya el edificio va desecando el aire que entra a través de los muros, con lo cual la estabilidad del muro se mantiene. Bueno, vale, se encuentra el aislamiento, calciter, se llama el aislamiento, que es permeable al vapor de agua. Y cuando ya se ha decidido, dicen, oiga, ¿qué clavo podemos utilizar sobre el calciter para poner los cuadros? Bueno, por favor, ya veremos el clavo, pero no. El clavo, a ver, explíqueme usted qué clavo podemos utilizar. Bueno, las cautelas a veces son de aburrirte, pero evidentemente no cometen los errores del aeropuerto de Castellón, el aeropuerto de no sé qué, y el campo del Estadio Olímpico de Sevilla, por citar una obra mía, esos errores no se aquí hemos cometido todo. Sí. Tremendo, claro. Es que para explicar una obra de esto desde ese punto de vista, un día, ¿no? O sea, esto es tremendo, ¿no? No sé si hallaría, o sea, este edificio, pues, por ejemplo, tiene construido a todo su alrededor un anillo subterráneo de transporte de instalaciones, tremendo, de todo el aire acondicionado. Después de ese anillo que está subterráneo, van penetrando los elementos, van penetrando unos tubos a través de la cimentación. Tremendo, es inenarrable lo que tendría que contar, ni me lo sé, porque han intervenido tantísimos especialistas. Lo que sí me admiraba, y otra vez tengo que hablar bien de Holanda, es que después de hacer ese anillo, ellos tenían que atravesar, troquelar por debajo de la cimentación. Y entonces
Cuando iban a troquelar, yo, pero vamos a ver, ¿cómo vais a comprobar que no vais a perforar ningún pilote de los que tiene la cimentación? No, no te preocupes, tenemos los planos de cuando se construyó el edificio y ahí estarán. Y en efecto, o sea, los tíos tenían la certeza de que los pilotes estaban en su sitio, donde se habían construido en el año 1890 y tanto. Y confiaban en eso y atravesaban las cimentaciones, porque decía, aquí no hay pilote, por aquí pasamos. Claro, aquí tú vas a un edificio y sabes que me den los planos de 1895. Y bueno, los planos a lo máximo eran unos dibujos donde no había nada de técnica. Pero claro, la complicación de esto, porque además no creáis que aquí se conformaban con nada, no, aquí más o menos un grado de temperatura y los porcentajes de humedad estables a tope. O sea, no querían, ya había momentos en que le decían a la gente, mire usted, es que aquí hay dos soluciones. O ustedes son un poco flexibles y dejan que los elementos de humedad a la gente del monumento, o sea, ustedes no dan un poco de flexibilidad para poder hacer estas instalaciones, o el Rijksmuseum se construye un edificio en el exterior nuevo, en el exterior de Ámsterdam, hacemos un edificio donde podemos conseguir estos parámetros de humedad y de temperatura y este edificio se queda vacío, así que ustedes tienen que ser un poco flexibles con estas cosas, ¿no? Más o menos con esos argumentos pues los convencíamos para que dejaran hacer las modificaciones necesarias, ¿no? Era muy duro. No sé si es a esto a lo que se refería. Bueno, estaban fuera, ¿eh? La mayoría de estos elementos estaban fuera, otros están en los cubiertas, en la zona, en las habitaciones de arriba, entre los planos inclinados del techo y el escenario inferior, ahí hay unas cámaras bastante grandes donde hay alojadas muchísimas instalaciones. Lo única ventaja cuando uno trabaja en Holanda es que estas cosas no caen como en España todas bajo su responsabilidad. Si ahí el aire acondicionado no funciona, a mí no me van a molestar para nada. No me van a preguntar y decir, oye, que no nos funciona el aire acondicionado. O sea, nada, ¿sí? En absoluto, ¿no? O sea, y tiene también sus problemas de que estos técnicos, pues en un momento determinado, no es como aquí, que al tener todo bajo nuestra supervisión, podemos ordenarles o podemos hacer que todos trabajen para nosotros. En algunos momentos estos técnicos empiezan mucho más a trabajar para ellos que para ti, eso ahí, pero lo que sí es cierto es que los niveles de responsabilidad disminuyen muchísimo. Responsabilidad sobre estos temas que ni te llaman ni te preguntan, lo mismo si hay un problema estructural, pues tampoco, vaya, ahí en el edificio de restauración hubo un problema de agua que entró y a nosotros que costó un dineral repararlo y todo el edificio con una cubierta provisional y a nosotros no nos molestaron para nada, ni nadie nos pidió cuenta de nada porque era responsabilidad de otros técnicos contratados independientemente. En ese sentido es muy bueno, pero también a veces lo que pasa es que tiene menos poder porque este señor, pues en un momento determinado va y le dice al cliente, es que esto está más caro porque el arquitecto quiere hacerlo de esta manera, pero si yo pudiera hacerlo de la otra manera, saldría más barato. Entonces, pues claro, ahí te quedas y dices, bueno, pues en España esto lo controlo yo y nada, no hay conexión entre los técnicos y el cliente directamente y entonces tengo más capacidades. Libertad, responsabilidad en una balanza. A mayor libertad, mayor responsabilidad aquí en España, a menor responsabilidad, mejor libertad en los países europeos. Es una balanza que funciona de esa manera. Sí, eso sí, cada uno hace lo que sabe y cada uno es responsable de lo que sabe. Exactamente, ese es el problema. Es el problema. Sí.
no nos han obligado. A lo mejor algún otro arquitecto le hubiera gustado hacerlo así. No, en nuestra manera de hacer las cosas no entra. Nosotros pensamos que en tanto en cuanto las técnicas estén vigentes y no estemos utilizando otras técnicas, estamos utilizando un ladrillo fabricado exactamente igual que el anterior, los morteros son los mismos, las técnicas son iguales. Yo me parece que dejar constancia de ese es anecdótico y no, una manera de trabajar que me interesa. Y no nos lo